Muy buen día, hermanas y hermanos todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de reflexiones sobre interpretación bíblica en clave medioambiental. Hoy es 22 de abril, es el Día de la Tierra y felizmente coincide con el tiempo de Pascua, lo que nos da la oportunidad de, en este video, en este capítulo, en este octavo capítulo, en el que venimos trabajando el tema de la Biblia y el medio ambiente, para reflexionar sobre la persona de Jesús. Jesús y la creación. Jesús y, ¿por qué no?, el medio ambiente. Por eso este video lo he titulado Cristo, cabeza de la iglesia cósmica. Hay varias cosas que decir acerca de la relación Jesús-medio ambiente. Tal vez la primera y más obvia es un Dios que se hace criatura, el milagro de la encarnación. Dios decide hacerse en su plan salvífico humano, y al hacerse humano, necesariamente debe hacerse una criatura, porque no se hace un fantasma, no se hace un espectro, no se hace un holograma, se hace carne y hueso humanos, es decir, con ADN, con un factor RH, un humano íntegro, completo. Y eso lo va a hacer depender en su ser físico y para su subsistencia hasta el momento de su muerte, le va a hacer depender de los elementos, del aire, del agua, del fuego y de la tierra. Y con la tierra se entiende los frutos de la tierra, no porque él en sí también se haya hecho barro, también se haya hecho carne, huesos, sino porque necesitó de los elementos de la tierra para sobrevivir. Entonces, Dios ha asumido la creación, al asumir la condición de criatura, asume la creación completamente. O sea, no se hace solamente humano, se hace criatura. Pero no solo eso, Jesús se hace un humano campesino, pobre entre los pobres, un jornalero, alguien que va a tener que buscar el sustento día a día, seguramente en la labor de la siembra, en la labor de la cosecha. Es decir, que se va a valer de la creación también para subsistir. Y a la hora de hablar del mensaje, de la comunicación del reino, también se va a valer de la creación. Es decir, la creación va a ser ese ayudante silencioso a la hora de la evangelización, a la hora de comunicar el mensaje de salvación. Porque Jesús va a tomar de los elementos para actuar y para enseñar. Es decir, la creación va a ser como ese recurso pedagógico, ese aliado silencioso a la hora de realizar su obra, cumplir su misión. Por medio de signos, son una cantidad innumerable. Él se vale del agua para el dejarnos el signo del bautismo. Él se va a valer de la paloma para enviar el Espíritu Santo. Se va a valer del desierto para derrotar al mal y la tentación. Se va a valer del mar para ser el escenario del llamado de sus discípulos. De la montaña para significar la nueva ley. También para el momento de su esplendor en la transfiguración, pero también para el momento de su muerte, para expirar su último aliento como humano. También se va a valer de la tempestad, del viento, del mar, para significar que Él es Señor de la creación. Se va a valer de las espigas para enseñar que el humano está por encima de la ley. Se va a valer de elementos como panes y peces para alimentar y mostrar su ser misericordioso para con los necesitados. Pero también
Las palabras del Señor están tomadas de los elementos de la creación para comunicar. Aprovecha la sal y la luz para comunicar el ser de la evangelización, de la misión. Se va a valer de las flores y de las aves para enseñar la providencia de Dios. Se va a valer de la tierra, de la semilla, para enseñar la eficacia de la palabra. Se va a valer del trigo, de la cizaña, de las ovejas y las cabras para comunicar el juicio final. Se va a valer de la levadura para enseñar cómo debe crecer el reino, de las ovejas para enseñar la misericordia del Padre, de la mostaza para enseñar el poder de la fe, del cosmos en general para anunciar su segunda venida. Entonces, el mensaje es comunicado a través, valiéndose de la creación. Pero no solo eso, hay que ir más allá. Jesús va a ser el Señor de la creación. Y aquí va a ser muy importante recurrir a las cartas de Pablo. En Pablo nos recuerda cómo Cristo asume la condición humana y al morir y al resucitar ha salvado al género humano. Pero la carta a los romanos nos va a recordar que ese hijo, al hacerse humano, al hacerse naturaleza humana, ha asumido en él también la creación. Y nos recuerda que esa creación ha sufrido precisamente la perdición humana. Las consecuencias la ha sufrido la misma obra creada por Dios. Ha sufrido la perdición humana. Es así como Pablo en la carta a los romanos nos muestra una creación que gime, que clama a Dios por la libertad, por la liberación humana, porque en la medida que el humano sea liberado, también la creación va a ser liberada de esa maldad humana. Es decir, la liberación humana va a significar la liberación de la creación y la salvación humana va a significar la salvación de la creación. En Cristo se va a cumplir a plenitud esa alianza, esa promesa noética, la de Noé, cuando Dios prometió no volver a dañar la creación por culpa de la maldad humana. En Cristo se llega a la plenitud, no solo de la alianza mosaica, no solo de la alianza abrahámica, sino de la alianza con la creación hecha desde tiempos de Noé. Con Jesús llega a esa plenitud. La renovación, la liberación espiritual, ética del ser humano tiene efectos sobre la creación. Y luego la resurrección en este tiempo pascual que estamos recordando la victoria sobre la muerte, esa resurrección también tiene repercusión sobre la naturaleza, sobre la creación. O sea que las repercusiones son cósmicas, porque Cristo vence esas maldiciones que el pecado de Adán, entiéndase, del humano, trajo sobre la humanidad y sobre la creación. Es decir, con Cristo, así como se alcanza una nueva humanidad, también se alcanza una nueva creación. Esa figura es hermosa de una creación que se solidariza con el sufrimiento y gime a Dios por la liberación humana. Les recomiendo ese texto de Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 25. Entonces, con Pablo vamos a ver a un Señor del cielos y de la tierra que es Cristo. Pero no solo eso, vamos a ver a un Cristo que es cabeza de algo que voy a llamar la iglesia cósmica, que es una reflexión que habría que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque en la carta a los Colosenses, y me voy a atrever a leer una parte, dice en el capítulo 1, versículos 15 al 20, Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra
y los del cielo, de la carta a los Colosenses. Cristo reconcilia en él tanto el cielo como la tierra. Cristo es hecho cabeza de la creación. Antes de este texto, en el mismo capítulo primero, ha dicho: en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y atención con esta parte: él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, el principio, el primogénito. Dios lo ha hecho a él cabeza de toda la creación, porque él, Cristo, está desde el principio, y solamente aquel que está desde el principio en la creación es hecho Señor de la historia y del cosmos, y solamente él puede redimir a la naturaleza, al cosmos, a la humanidad. En Cristo todo fue hecho nuevo, también la creación. Y finalmente decir algo de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Cristo es hecho cabeza del cuerpo de la creación. Y esto es relevante porque nosotros creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, que la iglesia, la humanidad redimida por Cristo, es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pero no solo eso, él también es cabeza de la creación. Y si él es cabeza de la creación y es cabeza de los bautizados de la iglesia, podemos estar hablando de que Cristo es cabeza de la iglesia cósmica, que el humano hace parte de ese cuerpo, porque el humano no está fuera del cosmos, fuera de la creación. Es decir, que somos cuerpo, creación y humanidad, creación y bautizados. Es hora de repensar nuestras relaciones con el entorno, pasar de unas relaciones de dominación a unas relaciones de hermandad, sororidad con la tierra. La humanidad y la creación juntos, formamos un cuerpo juntos, somos hermanos. Luego las relaciones deben ser como tal. Hoy, día de la tierra y en tiempo de resurrección, que la vida que comunica Cristo sea vida para la humanidad, vida para la iglesia, pero que también sea vida para la creación. Repensemos, reformulemos, replanteemos las relaciones de sometimiento y dominación que tenemos con la creación y entendamos que somos hermanos de la creación y que Cristo, al hacerse humano, se hizo creación, se hizo naturaleza, al morir, al resucitar, resucita y redime la creación entera de la cual hacemos parte. Feliz Día de la Tierra para todos y para todas, y que seamos los cristianos también esa voz profética que se alza en medio de tiempos de explotación, de maltrato de la creación, de exterminio, de contaminación. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias.